Querida futura esposa, no sé dónde estás esta noche. Tal vez estás mirando por una ventana mientras la lluvia golpea suavemente el cristal. Tal vez estás terminando un día largo y cansado. Tal vez estás sentada junto a alguien que todavía no sabe que algún día nuestras vidas van a encontrarse, y hay algo extraño en escribirte así, porque todavía no conozco tu voz. No sé cómo te ríes cuando intentas contener la risa. No sé qué haces cuando estás triste y no quieres que nadie lo note. No sé cuál es tu café favorito, qué canción escuchas cuando necesitas estar sola, ni qué recuerdo de tu infancia todavía consigue hacerte sonreír. Pero aún así, te estoy escribiendo y quizá eso sea lo más extraño de todo. Si estas palabras llegan a tocar una parte de tu corazón, quédate cerca de este pequeño rincón. Quizá aquí encuentres otros mensajes que algún día también quisieras escuchar. Y si esta historia te recuerda a alguien que amas, compártela con esa persona, pero solo si sientes que necesita escuchar estas palabras. Porque esta carta no empezó el día que decidí escribirla. Empezó mucho antes. Empezó en todos esos años en los que todavía no sabía que te estaba esperando. Hubo una época en la que pensaba que el amor llegaba como llegan las películas. De repente, una mirada, una canción, una coincidencia perfecta, dos personas caminando bajo la lluvia, y después, todo encajaba. Pero la vida me enseñó algo diferente. El amor verdadero no siempre entra haciendo ruido. A veces llega después de años de silencio, a veces aparece cuando ya has dejado de buscarlo, y algunas veces llega cuando finalmente aprendes a reconocerlo. Por eso estoy escribiendo esta carta ahora, no para decirte que sé cuándo vamos a encontrarnos. No lo sé. No para prometerte que nuestra historia será perfecta. No lo será. Tampoco quiero prometerte una vida sin lágrimas, sin discusiones o sin días difíciles. Quiero prometerte algo mucho más pequeño y mucho más difícil. Quiero aprender a quedarme. Pero antes de explicarte qué significa eso, necesito contarte algo. Hay una razón por la que esta carta comenzó con tantas páginas vacías. Hace algunos años encontré una fotografía vieja dentro de una caja. Era una fotografía sencilla, nada extraordinario. Un hombre joven estaba sentado frente a una mesa, sosteniendo una taza de café. La imagen estaba un poco doblada en las esquinas, detrás se veía una ventana, y aunque aquella fotografía no tenía ninguna importancia para nadie más, yo me quedé mirándola durante varios minutos, porque reconocí algo. La persona de la fotografía todavía tenía toda la vida por delante. Todavía no sabía cuántas personas iba a conocer, cuántas perdería, cuántas promesas rompería, cuántas noches pasaría preguntándose si había tomado las decisiones correctas. Todavía no sabía que algunas personas entrarían en su vida solamente para enseñarle a despedirse. Y tampoco sabía que algún día estaría escribiendo una carta para una mujer cuyo rostro todavía no conocía. Miré aquella fotografía y pensé, qué poco sabemos de nuestro propio futuro. Y quizá ese sea uno de los misterios más hermosos de estar vivo. Cada mañana despertamos dentro de una historia cuyo siguiente capítulo desconocemos. Conocemos nuestros recuerdos, conocemos nuestros errores, conocemos algunas de nuestras heridas, pero no conocemos a las personas que todavía van a cambiar nuestra vida. No sabemos qué conversación, aparentemente insignificante, terminará siendo inolvidable. No sabemos qué puerta vamos a abrir. No sabemos quién estará sentado frente a nosotros dentro de 5 años, y que, sobre todo, no sabemos quién será la persona que finalmente nos haga sentir que ya no necesitamos seguir buscando. Eso me hizo pensar en ti, porque quizá tú también has vivido momentos en los que te preguntaste, ¿dónde estará la persona que algún día me amará de verdad? Quizá alguna vez miraste a tu alrededor y viste parejas tomadas de la mano, sonreíste. Pero después llegaste a casa, cerraste la puerta, dejaste las llaves sobre la mesa, y el silencio fue lo único que te recibió. Hay un tipo de soledad que no aparece cuando estás completamente solo, aparece cuando tienes tantas cosas que decir y no encuentras a quién decírselas. Es la razón por la que algunas personas revisan su teléfono sin tener ninguna notificación.
No esperan realmente un mensaje, esperan sentir que alguien está pensando en ellas. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una notificación puede iluminar una pantalla, pero sentirse recordado puede iluminar una vida. Tal vez por eso guardamos fotografías. No porque el papel sea importante, sino porque necesitamos pruebas de que ciertos momentos realmente ocurrieron. Una fotografía de una madre sosteniendo a su hijo, una mesa llena de familiares durante una Navidad. Dos personas caminando por una calle que ya no existe de la misma manera, una taza de café junto a un libro, un tren alejándose de una estación, pequeñas cosas, cosas que en aquel momento parecían normales, hasta que un día se convierten en recuerdos. Y entonces comprendemos algo doloroso. Nunca sabemos cuándo estamos viviendo uno de nuestros últimos momentos normales. La última vez que alguien nos prepara café. La última conversación con una persona que después se irá. La última vez que caminamos por una casa sin saber que algún día la extrañaremos. La última fotografía antes de que alguien cambie. La última tarde antes de que la vida tome una dirección completamente diferente. Y quizá por eso quiero que, cuando algún día estés frente a mí, no dé por sentado lo cotidiano. Quiero recordar tu forma de entrar en una habitación. La manera en que dices mi nombre. La expresión que haces cuando estás intentando decidir algo. Quiero notar esas pequeñas cosas que la mayoría de las personas dejan de mirar cuando llevan demasiado tiempo juntas. Porque he aprendido que las relaciones no suelen romperse de golpe. A veces empiezan a desaparecer en pequeños detalles, una conversación que dejamos para mañana, un abrazo que sustituimos por un estoy cansado. Una pregunta que dejamos de hacer. ¿Cómo estás? Pero no como una frase automática, de verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué no me has dicho porque tienes miedo de que no lo entienda? Las personas no siempre se alejan porque dejan de amar. A veces se alejan porque dejan de sentirse vistas, y eso es algo que no quiero que nos pase. Quiero que puedas sentarte conmigo un martes cualquiera, después de un día horrible, sin tener que fingir que todo está bien. Quiero que puedas decir, hoy no puedo más. Y que mi primera respuesta no sea darte una solución, quizás simplemente me siente a tu lado. Porque hay dolores que no necesitan consejos, necesitan compañía. Recuerdo una historia que escuché una vez sobre una pareja que llevaba casi 50 años casada. Alguien les preguntó cuál era el secreto. El hombre sonrió, miró a su esposa, respondió, no siempre supimos resolver nuestros problemas. Pero nunca dejamos que un problema nos convenciera de que éramos enemigos. Me quedé pensando en esa frase durante mucho tiempo. Porque quizá amar no significa encontrar a alguien con quien nunca discutirás. Significa encontrar a alguien con quien incluso después de una discusión todavía puedas recordar. Esta persona está de mi lado. Eso es lo que quiero construir contigo. No una historia perfecta, una historia real. Una historia donde habrá días en los que nos entenderemos con una sola mirada y otros en los que necesitaremos sentarnos durante horas para entendernos. Habrá mañanas tranquilas, habrá noches difíciles. Habrá cumpleaños, enfermedades, cambios, pérdidas, éxitos, mudanzas, fotografías nuevas, fotografías viejas y quizá algún día una fotografía de nosotros dos mucho más mayores sentados juntos, mirándonos como dos personas que sobrevivieron a muchas versiones de la vida. Pero hay algo que todavía no te he contado, algo que descubrí mientras miraba aquella fotografía antigua. Al principio pensé que lo que más me impresionaba era imaginar todo lo que aquel hombre todavía no sabía, pero no era eso. Lo que realmente me conmovió fue pensar en todas las personas que todavía no había conocido y que algún día serían importantes para él. Personas que todavía no existían en sus recuerdos. Personas cuyos nombres todavía no significaban nada. Una de ellas quizá eras tú. Y entonces entendí por qué quería escribir esta carta, no porque quiera controlar nuestro futuro, sino porque quiero entrar en él con los ojos abiertos. Quiero recordar que, cuando finalmente aparezcas, no serás una respuesta que la vida me debía.
Serás una persona con tu pasado, con tus heridas, con tus sueños, con tus miedos, con las partes de ti que todavía estás aprendiendo a aceptar. Y quiero conocerte lentamente, sin intentar convertirte en la mujer que imaginé. Quiero descubrir a la mujer que realmente eres, porque quizá esa sea la forma más profunda de amar a alguien. No enamorarse solamente de lo que uno espera encontrar, sino tener la paciencia suficiente para descubrir lo que realmente existe. Y hay una cosa más, una promesa pequeña, casi invisible, pero quizá sea la más importante de todas. Cuando llegue el día en que finalmente pueda darte esta carta, quiero que la leas despacio, no porque cada palabra sea perfecta, sino porque cada palabra habrá esperado mucho tiempo para encontrarte. Y cuando llegues al final, quizá yo esté sentado frente a ti, quizá estemos en una mesa, quizá haya 2 tazas de café entre nosotros, quizá, después de leerla, levantes la mirada y sonrías. Entonces entenderé algo, que todos aquellos años en los que pensé que estaba solo, no eran realmente años de espera. Eran años de preparación, porque mientras yo aprendía quién era, la vida también estaba preparando el momento en que tú y yo dejaríamos de ser 2 desconocidos. Y esa será la parte de nuestra historia que más quiero recordar. No el día en que nos conocimos, sino todo lo que tuvo que ocurrir antes para que, cuando finalmente nos encontráramos, supiéramos reconocer el valor de no volver a soltarnos. Hay algo que todavía no te he dicho, futura esposa. Antes de aprender a amarte, tuve que aprender lo que significa perder. Y no hablo solamente de perder personas. A veces perdemos versiones de nosotros mismos, el hombre que creíamos que seríamos a los 30, la mujer que imaginábamos que conoceríamos, la familia que pensábamos que tendríamos, la casa que algún día compraríamos, los planes que parecían tan seguros cuando éramos jóvenes. La vida tiene una manera silenciosa de cambiar nuestros planes. No siempre nos pregunta, simplemente mueve una pieza y de repente todo el tablero es diferente. Recuerdo una tarde en particular. Había llovido durante horas, la calle estaba cubierta de pequeños charcos y las luces de los automóviles se reflejaban sobre el asfalto como pequeñas estrellas rotas. Yo estaba sentado junto a una ventana, tenía una taza de café delante, ya estaba fría, pero no la había tocado. Estaba mirando hacia afuera y pensando en todas las cosas que alguna vez había querido controlar, el futuro, las relaciones, el tiempo, las decisiones, las personas. Entonces tuve una de esas pequeñas revelaciones que llegan sin avisar. Comprendí que había pasado demasiado tiempo intentando evitar el dolor, en lugar de aprender a vivir con él, porque cuando tienes miedo de sufrir, empiezas a construir paredes. Al principio parecen protección, después se convierten en prisión, dejas de confiar, dejas de preguntar, dejas de mostrar lo que sientes, y un día descubres algo terrible. Ya nadie puede herirte, pero tampoco nadie puede realmente llegar hasta ti. Quizá tú hayas conocido esa sensación. Quizá alguna vez alguien te prometió quedarse y terminó marchándose. Quizá abriste tu corazón y recibiste silencio. Quizá amaste a alguien que no supo cuidar aquello que le entregaste y, después de eso, aprendiste a esconder ciertas partes de ti, no porque no quisieras amar, sino porque ya sabías cuánto podía doler. Eso es lo extraño del corazón humano, no deja de querer amor, solo empieza a exigir seguridad antes de permitirlo, y la seguridad absoluta no existe. Por eso muchas personas pasan años esperando sentirse completamente seguras para abrirse. Pero ese día nunca llega, porque amar siempre contiene un pequeño riesgo. Cuando amas a alguien, le entregas algo que no puedes controlar, la posibilidad de que algún día pueda hacerte daño, y aún así, decides confiar. Eso es vulnerabilidad, no es debilidad, es decir, podrías herirme, pero todavía creo que vale la pena conocerte. Y cuando algún día estés frente a mí, quiero que sepas que no espero que llegues sin heridas. No quiero una mujer que haya vivido una vida perfecta. Quiero conocerte incluso en las partes de tu historia que no te gusta contar. Quiero saber qué te hizo desconfiar, qué te hizo fuerte,
¿Qué te hizo llorar cuando nadie estaba mirando? ¿Qué sueño abandonaste porque alguien te convenció de que era imposible? Quiero conocer a la niña que fuiste antes de conocer a la mujer que serás. Porque hay una razón por la que algunas personas necesitan tanto ser comprendidas. No quieren que alguien simplemente ame su presente. Quieren que alguien mire hacia atrás y diga, ahora entiendo por qué eres así. Imagínate esto, una noche estás sentada conmigo, la casa está tranquila, afuera llueve, hay 2 tazas sobre la mesa, y de repente comienzas a contarme algo que nunca habías contado antes, quizá sea un recuerdo de tu infancia, quizá una despedida. Quizá algo que alguien te dijo hace 20 años y que todavía recuerdas palabra por palabra. Yo podría interrumpirte, podría intentar solucionarlo. Podría decirte que ya pasó, pero quizá lo único que necesites sea que termine de escucharte. Entonces dejaré el teléfono sobre la mesa, miraré tus ojos. Me quedaré, porque a veces amar a alguien significa darle un lugar seguro para contar historias que llevan demasiado tiempo encerradas dentro de su pecho. Y hay algo que descubrí sobre las personas: los recuerdos no desaparecen simplemente porque pasa el tiempo. Cambian de forma. Una canción puede traerlos de vuelta, un perfume, una calle, una fotografía, una taza, una voz, una estación de tren, incluso una fecha. Hay días que parecen normales para el mundo, pero significan todo para una sola persona. Por eso, si algún día me dices, hoy no sé por qué estoy triste, no quiero responder, no pasa nada. Quiero decir, está bien. No tienes que saberlo todavía. Porque quizá tu corazón esté recordando algo que tu mente todavía no ha identificado, y no todo dolor necesita una explicación inmediata. A veces necesita tiempo. Hay una escena que siempre me ha parecido profundamente humana. Una persona mayor entra en una habitación, ve una silla vacía, se detiene, no dice nada, solo la mira. Para cualquier otra persona, es una silla, pero para ella, esa silla contiene una vida entera, una voz, una conversación, una mano apoyada en el respaldo, una persona que solía sentarse allí, y de repente comprendes algo. Los objetos nunca son solamente objetos cuando están llenos de recuerdos. Una casa puede convertirse en una persona, una canción puede convertirse en una persona, un lugar puede convertirse en una persona, y quizá algún día tú también conviertas lugares normales en recuerdos extraordinarios para mí, una cafetería cualquiera, una esquina, un banco de un parque. La mesa donde tuvimos nuestra primera discusión, la ventana junto a la que tomábamos café los domingos. Y eso me lleva a algo que quiero decirte antes de que algún día lleguemos a ese momento. No quiero que nuestra relación dependa únicamente de los grandes momentos, quiero los pequeños, los que nadie fotografía. Quiero saber cómo te ves un domingo por la mañana cuando todavía tienes sueño. Quiero escuchar tus historias mientras cocinas. Quiero acompañarte al supermercado, aunque no sea emocionante. Quiero caminar, oscuramente llenar que cada segundo de conversación. Quiero que podamos compartir silencio sin sentir que algo está mal. Porque existe una intimidad más profunda que hablar, es poder estar en silencio y no sentir la necesidad de escapar. Quizá por eso las parejas que realmente se conocen pueden pasar horas juntas haciendo cosas aparentemente insignificantes. Uno lee, el otro cocina, uno mira por la ventana. El otro trabaja, sin embargo, hay una sensación tranquila de compañía. No necesitan entretenerse mutuamente, simplemente disfrutan de estar cerca. Eso es lo que quiero. No una relación que necesite constantemente emociones enormes para sentirse viva. Quiero una relación donde la paz también sea emocionante, donde llegar a casa y encontrarte sea suficiente, donde después de un día difícil pueda abrir la puerta, dejar las llaves y saber que estoy en casa. Y quizá tú pienses, ¿no es demasiado pronto para hablar de todo esto? Tal vez, porque todavía no nos conocemos. Pero precisamente por eso puedo decirlo sin máscaras. Todavía no tengo que impresionarte. Todavía no tengo que demostrarte nada. Todavía no sé si algún día estarás frente a mí. Y aún así, hay algo que deseo profundamente. Que cuando llegues,
No me encuentres intentando parecer perfecto, quiero que me encuentres siendo real, porque las relaciones no se construyen entre dos personas perfectas, se construyen entre dos personas que están dispuestas a decir, esto es lo que soy, esto es lo que me duele, esto es lo que todavía estoy aprendiendo, y aún así, quiero intentarlo contigo. Hay una diferencia enorme entre ser amado por la versión perfecta de ti y ser amado por la versión real. La primera se siente bonita, la segunda se siente como hogar. Yo quiero darte la segunda, pero para poder hacerlo, tendré que aprender algo que durante mucho tiempo me costó: pedir perdón. No ese perdón que usamos solamente para terminar una discusión, no el verdadero, el que requiere orgullo, el que obliga a una persona a mirarse a sí misma y reconocer, te hice daño. Eso duele. Porque nuestro ego siempre quiere tener una explicación. Lo hice porque, yo reaccioné así porque, pero tú también, y quizá todo eso sea cierto, pero hay momentos en los que tener razón no sirve de nada, porque puedes ganar una discusión y perder un poco de la persona que amas, y eso es demasiado caro. Por eso, si algún día discutimos, quiero recordar que estamos en el mismo equipo. No quiero convertir cada desacuerdo en un juicio. No quiero coleccionar errores para utilizarlos años después. No quiero sacar una vieja herida solamente porque una nueva discusión me dio la oportunidad. Quiero aprender a cerrar puertas que ya no necesitamos volver a abrir. Porque guardar resentimiento es como guardar una carta que nunca piensas enviar. La sigues moviendo de un cajón a otro, la vuelves a leer. Te enfadas, la escondes, años después, todavía pesa. Perdonar no siempre significa decir, lo que pasó estuvo bien. A veces significa, lo que pasó estuvo mal, pero no quiero que siga gobernando mi vida. Y quizá algún día tú y yo necesitemos recordarlo. Porque tendremos días difíciles, no quiero mentirte. Habrá momentos en los que uno de los dos dirá algo que no debía. Habrá noches en las que necesitaremos espacio. Habrá silencios. Pero espero que nunca exista un silencio tan largo que olvidemos por qué nos elegimos. Ahora quiero confesarte algo que quizás sea la parte más vulnerable de esta carta. Tengo miedo, sí, aunque todavía no te conozca. Tengo miedo, no de que seas imperfecta. Eso lo espero. No de que tengamos problemas. Eso sería normal. Tengo miedo de que cuando finalmente llegues, yo no sepa reconocerte. Tengo miedo de estar tan acostumbrado a protegerme que confunda la tranquilidad con aburrimiento. Tengo miedo de que una herida antigua me haga desconfiar de alguien que no la causó. Tengo miedo de llevar contigo una batalla que comenzó mucho antes de conocerte, y por eso estoy intentando aprender. Porque no quiero castigarte por los errores de personas que llegaron antes que tú. No quiero hacerte pagar una deuda que nunca contrajiste. Si algún día te digo, necesito tiempo, quiero que sea porque estoy intentando entenderme, no porque quiera alejarte. Y si tú necesitas tiempo, quiero aprender a respetarlo. Porque amar no significa poseer el tiempo del otro. Significa respetar incluso los espacios que no podemos compartir. Quizá eso sea madurez. Entender que dos personas pueden amarse profundamente y seguir siendo dos seres humanos diferentes, con pensamientos distintos, con heridas distintas, con maneras diferentes de procesar el dolor. No necesitamos convertirnos en una sola persona. Necesitamos aprender a caminar en la misma dirección. Quizá eso sea mucho más hermoso. Porque imagina que algún día, después de muchos años, alguien nos pregunte cómo consiguieron permanecer juntos tanto tiempo. No quiero responder, porque nunca tuvimos problemas. Quiero poder mirarte, sonreír y decir, porque cada vez que la vida nos puso una razón para separarnos, encontramos una razón más profunda para quedarnos. Y entonces quizá tú aprietes mi mano, como si ambos supiéramos algo que nadie más puede entender. Que el amor verdadero no se demuestra únicamente cuando todo está bien, pues en la forma en que dos personas se buscan después de que todo se ha puesto difícil. Y quizá esa sea la parte de esta carta que más quiero que recuerdes. No quiero ser el hombre que solamente te ama cuando eres fácil de amar.
Quiero ser el hombre que todavía te mira con ternura cuando estás cansada, cuando estás preocupada, cuando no tienes respuestas, cuando no te sientes hermosa, cuando necesitas silencio, cuando necesitas llorar, cuando la vida te quite un poco de tu luz y necesites que alguien se siente a tu lado hasta que vuelva. Porque si algún día eres mi esposa, no quiero ser solamente la persona con quien compartes tus mejores días. Quiero ser también el lugar donde puedas descansar de los días difíciles. Y quizá, cuando llegue nuestra vejez, cuando nuestras manos ya no sean las mismas, cuando nuestras fotografías estén amarillas, cuando la taza de café tarde más en enfriarse porque bebemos más despacio, miremos hacia atrás. Y recordemos esta época en la que todavía éramos desconocidos, tú, en algún lugar, yo en otro, sin saber que nuestras historias ya estaban acercándose. Y quizá entonces entendamos algo que hoy todavía no podemos comprender. A veces la vida no retrasa el amor, lo prepara. Y mientras yo escribía estas palabras creyendo que te estaba esperando, tal vez tú también estabas aprendiendo a convertirte en la mujer que algún día sabría leerlas. Por eso no quiero apresurar nuestro encuentro. Quiero que llegue en el momento correcto. Quiero que cuando nuestras miradas finalmente se encuentren, haya una sensación extraña, como si dos personas que nunca se habían visto reconocieran algo familiar. Y si ese día llega, quiero hacer una sola cosa, no decirte una frase perfecta, no intentar impresionarte, solo quiero mirarte, sonreír y pensar, así que eras tú. Pero todavía falta una parte de esta historia. Porque hay algo que ocurrió mucho antes de esta carta, una noche en la que comprendí por primera vez que quizá no estaba esperando simplemente a una esposa. Estaba esperando a alguien que pudiera entender una parte de mí que nunca había sabido explicar. Y esa noche comenzó con una llamada que no esperaba. La llamada llegó pasada la medianoche. Recuerdo la hora porque había mirado el reloj varias veces. 12:47. La casa estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el sonido lejano de un automóvil pasando por la calle y de vez en cuando, el pequeño ruido del viento contra la ventana. Yo estaba a punto de dormir cuando el teléfono vibró. Una vez, después otra. Miré la pantalla. No reconocí el número. Durante unos segundos pensé en dejarlo sonar. Ya sabes cómo son esas noches, cuando todo está oscuro y tranquilo, cualquier llamada parece anunciar algo que no quieres escuchar, pero contesté. ¿Hola? Hubo silencio, un silencio largo, y después escuché una voz. Era alguien que no esperaba volver a escuchar. No voy a decir quién era, no porque sea un secreto, sino porque el nombre ya no importa tanto como lo que esa conversación me enseñó. La voz sonaba diferente, más cansada, más lenta, como si los años hubieran pasado también por ella. Hablamos durante casi una hora, y durante esa hora comprendí algo que tardaría mucho tiempo en aceptar. A veces las personas que perdimos no vuelven para quedarse. Vuelven para cerrar una puerta que nosotros todavía manteníamos abierta. No hubo grandes palabras, no hubo música de fondo, no hubo una escena perfecta. Solo dos personas hablando desde lugares muy diferentes de sus vidas, recordando, riéndose de algunas cosas, guardando silencio ante otras. Entonces llegó una pregunta sencilla. Pero todavía recuerdo cómo me hizo sentir. ¿Alguna vez pensaste que las cosas podrían haber sido diferentes? No respondí inmediatamente, miré hacia la ventana. La lluvia había empezado otra vez, y pensé en todas las versiones de mi vida que nunca ocurrieron, la vida que habría tenido si hubiera tomado otra decisión, si hubiera dicho algo diferente, si hubiera esperado, si hubiera dejado de esperar, si hubiera perdonado antes, si hubiera perdonado después, si hubiera tenido más valor, si hubiera tenido menos miedo. Es extraño cómo la mente puede construir vidas enteras a partir de una sola palabra. Si hubiera, si no hubiera, si aquel día, si aquella noche, pero después comprendí algo. No puedes construir una casa dentro de una palabra que nunca ocurrió. Respondí, sí, alguna vez lo pensé. La voz guardó silencio, después dijo algo que no esperaba. Yo también, eso fue todo.
Dos personas reconociendo que alguna vez imaginaron otra vida. Sin embargo, ninguna de las dos intentó regresar, porque a veces reconocer que algo pudo ser diferente no significa que deba volver a serlo. Hay historias que fueron importantes, sin estar destinadas a durar, y creo que esa fue una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender antes de poder escribirte esta carta. No todas las personas que amamos son nuestro destino, algunas son parte del camino. Algunas nos enseñan qué queremos, otras nos enseñan qué nunca debemos aceptar. Algunas nos enseñan a confiar, otras nos enseñan a confiar nuevamente después de haber perdido la confianza. Nos enseñan a despedirnos. La conversación terminó cerca de las 2 de la mañana. Antes de colgar, hubo otro silencio y entonces escuché: «Espero que algún día seas feliz». No sabía qué responder, así que dije. Yo también colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y durante unos minutos no hice nada. Solo escuché la lluvia. Entonces ocurrió algo extraño. No sentí tristeza, sentí espacio. Como si una habitación dentro de mí hubiera estado ocupada durante años por algo que ya no necesitaba estar allí. Y fue entonces cuando entendí. Hay una diferencia entre extrañar a alguien y necesitar que regrese. Puedes extrañar una persona y aún así saber que su lugar ya no está en tu futuro. Puedes recordar una historia sin querer volver a vivirla. Puedes agradecer lo que alguien te enseñó sin volver a abrir la puerta. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, cuando desperté, no pensé en el pasado. Pensé en alguien que todavía no conocía, pensé en ti, y eso cambió algo dentro de mí, porque entendí que no quería encontrarte desde la necesidad. Quería encontrarte desde la libertad. No quería que llegaras para salvarme de la soledad. Quería llegar a ti sabiendo estar conmigo mismo. No quería que fueras la respuesta a una vida vacía. Quería que fueras una persona con quien compartir una vida que ya tenía significado. Hay una diferencia enorme. Cuando buscas a alguien para llenar un vacío, puedes terminar enamorándote de cualquier persona que consiga distraerte del silencio. Pero cuando has aprendido a estar solo, puedes empezar a reconocer la diferencia entre compañía y conexión. La compañía dice: no quiero estar solo. La conexión dice: podría estar solo, pero quiero estar contigo. Y espero que algún día tú también puedas sentir esa diferencia. Porque no quiero que ninguno de los dos llegue al otro desesperado. Quiero que lleguemos completos, no perfectos, completos, con nuestras historias, con nuestros errores, con nuestros sueños, con nuestros pequeños miedos y con suficiente paz para no exigirle al otro que cure heridas que existían antes de conocernos. Quizá por eso el amor que llega después de ciertas experiencias se siente diferente. Cuando eres joven, a veces confundes intensidad con profundidad. Si alguien te hace sentir mariposas, piensas, debe ser amor. Si alguien responde inmediatamente, piensas, debe importarle. Si alguien te escribe toda la noche, piensas, esto tiene que significar algo. Pero con los años aprendes a mirar otras cosas. ¿Se queda cuando la conversación deja de ser emocionante? ¿Escucha cuando no está de acuerdo? ¿Cumple lo que promete cuando nadie está mirando? ¿Sabe pedir perdón? Puede hablar de dinero, miedo, familia, enfermedad y futuro sin escapar. Puede verte en tu peor día y seguir tratándote con ternura. Porque las mariposas pueden aparecer en cualquier lugar, la seguridad es mucho más rara. Y si algún día somos nosotros dos, quiero que nuestra relación tenga algo más profundo que química. Quiero que tenga confianza. Esa confianza tranquila que no necesita comprobarse cada 5 minutos. La confianza de poder dejar el teléfono sobre la mesa sin miedo. La confianza de decir, necesito estar solo esta noche. Y saber que el otro no escuchará, ya no me quieres, sino, está bien. Cuando estés listo, aquí estaré. Eso es amor adulto, no vigilar, no perseguir, no manipular, no probar constantemente cuánto le importas al otro, es construir un lugar donde ambos puedan respirar. Y quizá esa sea una de las cosas que más deseo para nosotros. Que nunca tengas que actuar delante de mí.
Que no tengas que fingir que estás bien porque crees que eso te hará más fácil de amar. Si estás, quiero celebrarlo. Si estás triste, quiero escucharlo. Si estás confundida, quiero tener paciencia. Si estás enojada, quiero intentar entender qué hay debajo del enojo, porque muchas veces la ira es solo tristeza usando una armadura, y muchas veces el silencio es miedo intentando protegerse. Las personas no siempre dicen, tengo miedo de perderte. A veces dicen, haz lo que quieras. No siempre dicen, necesito sentirme importante para ti. A veces dicen, no importa. Y no siempre dicen, por favor, abrázame. A veces simplemente se alejan. Aprender a amar a alguien significa aprender a escuchar lo que sus palabras no siempre consiguen decir, pero también hay algo importante. No debemos convertirnos en detectives emocionales. No quiero que tengas que descifrarme constantemente, quiero aprender a hablar. Quiero decir, esto me dolió. En lugar de esperar que adivines, quiero decir, te necesito. En lugar de fingir independencia, quiero decir, tengo miedo. En lugar de esconderlo detrás del orgullo, porque quizá una de las cosas más difíciles para un adulto es admitir, no sé qué hacer. Pero esa frase puede salvar relaciones, porque cuando dejamos de fingir que tenemos todas las respuestas, finalmente podemos empezar a escucharnos. Recuerdo a un hombre que conocí una vez, era mayor. Había estado casado durante décadas. Un día alguien le preguntó, ¿qué fue lo más difícil de estar casado durante tantos años? Pensé que hablaría de dinero, de discusiones, de responsabilidades, pero negó con la cabeza, dijo. Lo más difícil fue recordar que mi esposa no era mi enemiga cuando yo estaba herido. Me quedé pensando en eso, porque cuando estamos heridos, nuestra mente busca culpables. Es una forma de protección. Si puedo demostrar que tú eres el problema, no tengo que enfrentar mi propio dolor. Pero el amor requiere algo más difícil. A veces tienes que decir, estoy herido, sin convertir inmediatamente al otro en villano. Eso no significa aceptar malos comportamientos. Significa aprender a separar el problema de la persona. Lo que hiciste me dolió. Es diferente de, tú siempre me haces daño. Una frase abre una conversación, la otra construye una pared, y quiero que nuestras conversaciones tengan puertas. No paredes, porque algún día habrá algo que nos dolerá. Eso es inevitable. Pero no quiero que el dolor sea el final de la conversación, quiero que sea el comienzo de una más honesta, y quizá por eso esta carta no habla solamente de amor. Habla de preparación, porque antes de encontrarte, quiero convertirme en alguien capaz de cuidarte, no económicamente, no como si fueras alguien que necesita ser salvada, me refiero a algo más profundo. Quiero aprender a cuidar tus sentimientos sin intentar controlarlos. Quiero aprender a proteger nuestra intimidad, a no contarle al mundo cada problema que tengamos, a entender que algunas conversaciones pertenecen solamente a dos personas. Quiero que nuestra casa sea un lugar donde podamos bajar la guardia, un lugar donde no tengamos que demostrar nada, donde una mala mañana no signifique una mala relación, donde un día difícil no se convierta en una sentencia sobre todo nuestro futuro. Porque las relaciones no se destruyen solamente por grandes traiciones, a veces se desgastan por pequeñas negligencias repetidas. Después hablamos, estoy ocupado, ya te escuché. Ahora no. Y poco a poco, la otra persona aprende a dejar de preguntar. Eso es lo que me preocupa más. No una gran pelea, sino el día en que uno de los dos deje de intentar ser comprendido. Por eso, si alguna vez notas que estoy demasiado callado, pregúntame. Y si algún día te noto demasiado silenciosa, quiero preguntarte, no para invadirte, para recordarte, estoy aquí. Porque a veces esas dos palabras son suficientes, estoy aquí, no puedo solucionar todo, no puedo cambiar lo que pasó, no puedo garantizarte que mañana será fácil, pero estoy aquí, y quizá ese sea uno de los regalos más grandes que dos personas pueden darse. Presencia, no promesas gigantes, presencia. La mano que permanece sobre la mesa, la taza de café que alguien prepara sin preguntar, la luz que queda encendida cuando sabes que el otro llegará tarde,
La manta colocada sobre alguien que se quedó dormido. Un mensaje que dice, llegué. Descansa. Pequeñas cosas. Pero con los años, las pequeñas cosas se convierten en la historia. Y eso me hace pensar en algo. Tal vez algún día tendremos una casa llena de objetos que para otras personas no significarán nada. Una taza rota, una fotografía torcida, una carta guardada en un cajón, un boleto de tren, una vieja chaqueta. Una silla y alguien podría entrar y pensar, son solo cosas. Pero nosotros sabremos la verdad. Cada objeto tendrá una historia, cada esquina tendrá un recuerdo, cada silencio tendrá un nombre. Quizás, muchos años después, cuando ya seamos mayores, volveré a encontrar esta carta, la abriré, leeré estas palabras y probablemente sonreiré, porque finalmente sabré algo que ahora no puedo saber. Si la mujer que imaginé realmente llegó, si tú realmente apareciste, si la vida tuvo la amabilidad de cruzar nuestros caminos. Pero hay una pregunta que todavía queda. Una pregunta que, de alguna manera, me da más miedo que cualquier otra. Porque encontrar a la persona correcta no es el final. A veces, es apenas el comienzo. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos cuando encontramos a alguien que realmente importa? ¿Sabemos cuidarlo? ¿Sabemos quedarnos? ¿Sabemos no destruir algo hermoso simplemente porque tenemos miedo de perderlo? Yo todavía estoy aprendiendo, y quizá tú también, pero si algún día nuestras historias se encuentran, quiero que aprendamos juntos. Porque quizá el amor no consiste en encontrar a alguien que nos complete. Quizá consiste en encontrar a alguien con quien podamos seguir creciendo, sin dejar de ser nosotros mismos. Esa noche, después de aquella llamada, entendí algo más. No estaba esperando que alguien llegara a mi vida para comenzar a vivir. Estaba viviendo para que, cuando llegaras, tuviera algo verdadero que compartir contigo, y desde entonces, cada día comenzó a sentirse un poco diferente. Porque cualquier día podía ser el día anterior a conocerte, cualquier calle podía ser la calle donde nos cruzaríamos. Cualquier cafetería podía ser el lugar donde nuestras miradas se encontrarían. Cualquier llamada podía cambiarlo todo, y entonces ocurrió algo que jamás habría imaginado. Un día, años después de aquella llamada, encontré otra fotografía, pero esta vez había algo escrito detrás, una fecha. Unas palabras que hicieron que me quedara completamente quieto, porque, sin saberlo, esa fecha estaba mucho más cerca de ti de lo que yo imaginaba. La fecha estaba escrita con tinta azul, nada más. Una fecha sin explicación, sin nombre, sin una historia detrás que pudiera entender en ese momento. Solo unos números escritos en la parte posterior de aquella fotografía. La miré durante varios segundos, después la volví a mirar. Era curioso cómo algo tan pequeño podía detenerte por completo. Porque una fecha normalmente no significa nada, es solo un día. Hasta que ese día pertenece a algo, un nacimiento, una despedida, una boda, una llamada, un accidente, un encuentro. Y entonces deja de ser una fecha, se convierte en una puerta. Me senté en la cama con la fotografía entre las manos, intenté recordar qué había ocurrido aquel día. Al principio no recordaba nada, pero después algo apareció, una cafetería, una mesa junto a la ventana. Una tarde fría, una conversación que había olvidado casi por completo. No había sido una conversación importante, al menos eso pensé en aquel momento. Había entrado allí simplemente para tomar café. Tenía trabajo pendiente, el teléfono estaba sobre la mesa. Había una libreta abierta frente a mí, la cafetería estaba casi vacía, y entonces escuché una risa. No vi a la persona inmediatamente, solo escuché la risa, una risa breve, de esas que no intentan llamar la atención. Giré ligeramente la cabeza. Había una mujer sentada unas mesas más lejos. Estaba hablando con alguien, no la conocía, nunca había visto su rostro, pero por alguna razón, me quedé mirándola durante un segundo más de lo normal, después bajé la mirada, volví a mi café, volví a mi teléfono, y seguí con mi vida. Eso fue todo. Al menos eso creía. Porque así funciona la vida, a veces coloca una persona delante de ti, y no tienes idea de que estás mirando un momento que algún día recordarás.
Quizá tú hayas vivido algo parecido. Quizá hayas conocido a alguien en una situación completamente normal, y solo mucho después hayas entendido que aquel encuentro significaba algo, una conversación en un autobús, una persona sentada a tu lado en un avión, alguien que conociste en el trabajo, una amistad que empezó con una frase cualquiera, una mirada en una tienda, un mensaje enviado por accidente. La vida rara vez anuncia. Presta atención. Este momento será importante. No, los momentos importantes suelen parecer ordinarios mientras ocurren. Ese es uno de los trucos más extraños del tiempo. Nos damos cuenta de la importancia de un instante solo después de haberlo dejado atrás. Y mientras sostenía aquella fotografía pensé, ¿cuántos momentos importantes habré vivido sin reconocerlos? ¿Cuántas veces habré estado a centímetros de una nueva historia? ¿Cuántas personas habrán cruzado mi camino sin que yo supiera que alguna de ellas podía cambiar mi vida? La pregunta me acompañó durante días, y entonces comprendí algo todavía más profundo. Quizá el problema no es que no encontremos oportunidades. Quizá muchas veces no estamos emocionalmente preparados para reconocerlas. Puedes conocer a una buena persona y estar demasiado herido para confiar. Puedes conocer a alguien que te ama y estar demasiado ocupado huyendo de tu pasado. Puedes encontrar una puerta y pasar de largo porque estás mirando hacia atrás. Por eso creo que algunas personas necesitan tiempo antes de encontrar el amor que realmente pueden cuidar. No porque estén siendo castigadas, sino porque todavía están aprendiendo a distinguir atención de amor, dependencia de conexión, soledad de necesidad, atracción de compatibilidad. Y quizá eso era lo que me estaba ocurriendo. Yo todavía estaba aprendiendo. Había pasado demasiado tiempo intentando entender por qué algunas personas se quedaban y otras se iban. Hasta que comprendí que esa pregunta no siempre tiene respuesta. Las personas cambian, las circunstancias cambian, los sentimientos cambian, y a veces dos personas pueden quererse y aún así no saber construir una vida juntas. Eso no convierte el amor en mentira. Simplemente significa que amar y saber amar no siempre son la misma cosa. Puedes sentir algo profundamente y aún así cometer errores. Puedes querer a alguien y no saber cómo cuidarlo. Puedes tener buenas intenciones y aún así causar dolor. Por eso no quiero que nuestra historia dependa únicamente de cuánto sintamos. Quiero que dependa también de lo que hagamos con aquello que sentimos. Porque decir te amo es fácil, escuchar cuando estás cansada es más difícil. Recordar una pequeña cosa que me contaste hace 6 meses es más difícil. Admitir que me equivoqué es más difícil. Elegirte incluso después de una conversación incómoda es más difícil. Pero ahí es donde el amor deja de ser una palabra, empieza a convertirse en una vida. Quizá algún día tengamos una discusión por algo completamente absurdo, quizá por una puerta que quedó abierta, por una compra que olvidé hacer, por llegar tarde, por algo que ninguno de los dos recordará 10 años después. Pero quiero que, incluso en esos momentos, exista algo dentro de nosotros que diga, esto no es más importante que nosotros. Porque he visto personas perder años de amor por pequeñas batallas que nunca necesitaron ganar. Personas que recuerdan exactamente quién tenía razón, pero no recuerdan cuándo dejaron de sentirse felices juntos. Eso me parece una de las tragedias más silenciosas de la vida, ganar una discusión y perder intimidad, tener razón y quedarse solo. Por eso, si alguna vez me ves demasiado orgulloso para pedir perdón, recuérdame quién quiero ser, y si algún día tú estás demasiado orgullosa, prometo recordártelo con ternura, no como una acusación, como un recordatorio. Ven, estamos del mismo lado. Porque quizá el amor verdadero no elimina el orgullo, pero nos enseña cuándo dejarlo a un lado. Hay otra cosa que quiero decirte. No quiero que nuestra relación sea una jaula emocional. No quiero que sientas que debes abandonar tus sueños para demostrarme amor. Si quieres aprender algo nuevo, hazlo. Si quieres viajar, viaja. Si quieres comenzar un proyecto, comiénzalo. Si quieres pasar una tarde sola, leyendo junto a una ventana, hazlo.
Quiero conocer tu mundo, no reemplazarlo, porque amar a alguien no significa reducir su universo para convertirlo en una extensión del nuestro. Significa tener curiosidad por ese universo. Quiero saber qué te hace perder la noción del tiempo, qué tema podrías discutir durante horas, qué lugares quieres conocer, qué cosas todavía quieres aprender, porque hay algo hermoso en ver a alguien crecer. Imaginar que conociste una versión de esa persona y años después tienes el privilegio de conocer otra, no porque haya dejado de ser quien era, sino porque se convirtió en alguien todavía más ella misma, y quiero que tú puedas hacer lo mismo conmigo. Quiero que algún día mires atrás y digas, el hombre que conocí no era perfecto, pero nunca dejó de intentar convertirse en alguien mejor. Eso sería suficiente para mí. No necesito que pienses que fui perfecto. Prefiero que sepas que fui honesto, que cometí errores, que pedí perdón, que aprendí, que tuve miedo. Y aún así, me quedé. Porque quizá la verdadera madurez no consiste en dejar de tener miedo, consiste en dejar de permitir que el miedo tome todas nuestras decisiones. Y el miedo toma muchas decisiones sin que nos demos cuenta. Nos hace no llamar, no preguntar, no abrazar, no decir te quiero, no decir te necesito, no decir perdóname, no decir quédate un poco más. A veces esperamos demasiado, pensamos, ya se lo diré mañana. Pero nadie nos garantiza mañana y no quiero vivir nuestra historia de esa manera. Si un día te amo, quiero que lo sepas. Si estoy orgulloso de ti, quiero decírtelo. Si te extraño, quiero llamarte. Si algo me preocupa, quiero hablarlo. Porque las palabras que nunca decimos no desaparecen, se quedan dentro, y con el tiempo pueden convertirse en arrepentimiento. Hay una frase que me gustaría que nunca tuviéramos que decir. ¿Por qué nunca me lo dijiste? No quiero que llegue ese día. Quiero decirte las cosas mientras todavía podemos escucharlas, mientras todavía podemos abrazarnos, mientras todavía tenemos tiempo. Porque el tiempo es el único recurso que nadie puede recuperar. Puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder una casa y construir otra. Puedes perder un trabajo y encontrar otro. Pero una tarde que pasó, no vuelve. Un cumpleaños que terminó, no vuelve. Una conversación que no tuviste, no vuelve. Una persona que se fue, puede no volver. Por eso quiero cuidar nuestros días normales. Quiero recordar las tardes que no parecían especiales, porque quizá dentro de 30 años serán las que más extrañemos. No el restaurante caro, no el viaje perfecto, no la fotografía cuidadosamente preparada, sino aquella tarde en la que no hicimos absolutamente nada. Tú estabas leyendo, yo estaba preparando café, la lluvia caía afuera, y ninguno de los dos tenía prisa. Quizá eso sea felicidad, no una emoción enorme, sino la ausencia de necesidad de estar en otro lugar. Y entonces pienso en aquella fotografía, la fecha, la cafetería, la mujer que reía, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Porque quizá aquella persona no eras tú, quizá sí, no lo sé, pero comprendí que no necesitaba saberlo todavía. El misterio era parte de la belleza. Porque si conociera todos los detalles de nuestro futuro, la vida perdería algo. No sabría qué conversación esperar, qué viaje recordar. ¿Qué día se convertiría en una fotografía? ¿Qué taza terminaría guardada durante años? No sabría cuál sería nuestra primera discusión, ni cuál sería nuestra primera gran victoria. No sabría quién necesitaría más al otro en determinados momentos, y quizá prefiero no saberlo, prefiero descubrirlo, porque el amor también es eso, descubrir a una persona poco a poco, como leer un libro sin saltarte páginas. No quieres conocer solamente el final, quieres vivir cada capítulo. Eso me recuerda algo que aprendí demasiado tarde. Las personas no deberían ser juzgadas solamente por el capítulo en el que las conoces. Porque, quizá tú me conozcas después de que haya cambiado, y quizá yo te conozcas después de que la vida te haya cambiado. Ambos llegaremos con capítulos anteriores, algunos hermosos, otros dolorosos, algunos que preferiremos no recordar, pero ninguno de nosotros empieza en la primera página del otro, llegamos a mitad de la historia. Y amar a alguien significa aceptar que hubo páginas antes de nosotros,
No necesitamos borrar esas páginas, necesitamos comprenderlas. Quizá tú hayas amado antes, quizá yo también. Quizá ambos tengamos recuerdos que no pertenecen a nuestra historia, y eso está bien. No quiero competir con tu pasado. No quiero preguntarte quién fue mejor. No quiero vivir comparándome con personas que ya no forman parte de tu presente. Porque si algún día me eliges, no necesitaré ganar contra nadie. No necesitaré cuidar lo que tenemos. Eso debería ser suficiente. Y hay una imagen que quiero que guardes. Imagínanos muchos años después, estamos sentados en un banco, el mundo se mueve alrededor de nosotros. Personas caminando, automóviles pasando, alguien corriendo. Una pareja joven discutiendo sobre algo pequeño, nosotros simplemente observando. Tal vez nuestras manos estén arrugadas. Tal vez caminemos más despacio. Tal vez necesitemos descansar después de subir unas escaleras y quizá tú mires hacia mí y digas, ¿te acuerdas de aquella carta? Y yo sonreiré. Sí. Entonces sacarás la carta de un cajón. Las páginas estarán viejas, algunas palabras estarán un poco borrosas y comenzaremos a leer. Quizá nos riamos de lo mucho que imaginábamos. Quizá algunas cosas ocurrieron exactamente como las soñamos y otras no, porque la vida nunca respeta completamente nuestros planes y eso está bien. Quizá descubramos que la mejor parte de nuestra historia fue todo aquello que nunca imaginamos. La conversación que ocurrió por accidente, el viaje que casi cancelamos, la noche que terminó siendo inolvidable, la dificultad que nos hizo más fuertes, la persona que conocimos, el lugar al que nunca planeamos ir, el día que parecía horrible y terminó enseñándonos algo que necesitábamos aprender. La vida está llena de capítulos así, y quizá por eso no quiero pedirte una vida perfecta, quiero pedirte una vida verdadera. Una vida donde podamos mirar hacia atrás y reconocer nuestras huellas, nuestros errores, nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestros intentos, nuestros regresos, porque algún día todo esto será pasado. Y cuando ese día llegue, quiero que podamos decir, no lo hicimos perfectamente. Pero lo hicimos juntos. Quizá esa frase sea mucho más hermosa que cualquier final perfecto, porque todavía no sé cuándo aparecerás. No sé dónde, no sé cómo, pero sé algo. No quiero encontrarte mientras sigo huyendo de mí mismo, quiero encontrarte después de haber aprendido a quedarme. Y mientras pensaba en todo eso, volví a mirar la fotografía,